dar inicio a nuestro presente evento denominado Noches Legales de CEPROES. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Estudios CEPROES-SICA y del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Continuando con nuestro curso especializado, el día de hoy tenemos el agrado y el privilegio de contar con la presencia de una gran reconocida conciliadora extrajudicial, la doctora Tania Cifuentes Orsi, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, conciliadora extrajudicial especializada en la materia de familia, egresada de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial de Niños. Además, cuenta con estudios de arbitraje. También, dentro de su desarrollo profesional, es directora del Centro de Conciliación del Colegio de Abogados de la Libertad, asociada de la Asociación Concilia Paz. El tema que el día de hoy disertará es la problemática en la aplicación de los protocolos para la atención en los centros de conciliación. Sin más preámbulos, cedemos el pase a nuestra invitada, nuestra conciliadora Tania Cifuentes Orsi. Buenas noches, doctora, y bienvenida. Buenas noches, gracias a CEPROES-SICA por la invitación, también al Colegio de Abogados de Apurímac. ¿Sí? Estoy honrada de que me hayan invitado y espero que lo que conversemos esta noche pueda ayudarlos un poco en la aplicación de los protocolos y la forma de cómo se está desarrollando el trabajo en los centros de conciliación actualmente, en toda esta nueva normalidad que estamos ahora viviendo, ¿no? El tema es problemática en la aplicación de los protocolos, en la atención en los centros de conciliación extrajudicial a nivel nacional. Cuando se inició la fase 3, en el mes de julio, el 1 de julio, los centros de conciliación, al estar incluidos dentro de las actividades económicas de los servicios jurídicos, ya tuvimos el pase para poder empezar a volver a reiniciar nuestro trabajo, ¿no? Lo que se había estipulado es que se desarrolle un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, que tiene que ser registrado en el SISCOVID, en el Ministerio de Salud, y también se dispuso que se comunique al Ministerio de Justicia, a la DCMA, del reinicio de la fecha de la atención de las actividades. Entonces, pudimos desde el 1 de julio hacerlo. Habiendo conversado con diferentes personas del Ministerio de Justicia, todo este tiempo que hemos estado conversando, que hemos estado indagando, que hemos estado viendo la manera de que se reinicien las actividades, a mí me comentaron y me informaron desde que el 1 podíamos hacerlo, porque, por ejemplo, en La Libertad todavía en este mes de julio estábamos en cuarentena y no podíamos reiniciar las actividades. Sin embargo, ya se podía hacerlo, siempre y cuando se registre el plan de vigilancia y atención, de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Actualmente, en el Perú tenemos 2.024 centros de conciliación privados y 80 centros de conciliación gratuitos que pertenecen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De estos, a la fecha, han reiniciado sus actividades 421 centros de conciliación privados a nivel nacional y un centro de conciliación gratuito del Ministerio de Justicia en Miraflores, en la ciudad de Lima. Pueden darse cuenta de la diferencia de qué cantidad de centros han reiniciado sus actividades hasta ahora, ¿no? Aproximadamente a nivel nacional 421 centros, de los más de 2.000 que están acreditados en el ministerio. Así tenemos, como han podido ver de repente en la publicación que realizó el Ministerio de Justicia, en Ancash 2, en Apurímac 3, en Arequipa 29, quien tiene mayor cantidad de centros
es la región de Lima, con 199 centros que ya han reiniciado sus actividades, y hay otros lugares en donde hay uno nada más, como en el caso de Tumbes, de Madre de Dios, pero en la totalidad casi en la totalidad de todas las regiones ya se están trabajando. También tenemos, les podría comentar, de conciliadores extrajudiciales en el Perú, a la fecha, un aproximado de 69.500 conciliadores en materia civil y 20.500 conciliadores extrajudiciales especializados en familia, acreditados ante la Dirección de Conciliación Extrajudicial. Entonces hay un grupo muy grande de conciliadores que están dedicados al tema del servicio de conciliación a nivel nacional y que no todos han reiniciado sus actividades. ¿Qué es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo? El Plan de Vigilancia, que fue aprobado por Resolución Ministerial número 448 del 2020, MINSA, establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Esta resolución ministerial fue publicada el 30 de junio del 2020, antes de que se aperture la fase 3 de las actividades económicas, ¿no? El plan debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos y detallados en las listas de chequeo y en los formatos y lineamientos que nos establece el plan, esta resolución ministerial. Tiene que especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo, que hay 3, hay muy alto, hay 4, muy alto, alto, medio o bajo. Las características de la vigilancia, la prevención y control por riesgo de exposición. Los lineamientos en sí tienen disposiciones en donde se tienen que establecer las medidas de prevención que va a haber en el centro de trabajo. En este caso, el lavado de manos, la desinfección, la protección de las personas que tienen atención al público, que tienen que estar separadas. También tenemos la toma de temperatura, el seguimiento de la condición de salud de los trabajadores. Entonces, este plan que está registrado en el MINSA está susceptible de ser supervisado y fiscalizado por su salud, por SUNAFIL, por los gobiernos regionales, locales, otras entidades fiscalizadoras, y también es susceptible de modificaciones, como vamos a ver un poquito más adelante, de cómo volver a informar si hay alguna modificación. Para el reinicio de las actividades, entonces, los centros de conciliación deben registrar este plan y establecer, adaptar el plan de acuerdo al trabajo y a las condiciones y a los factores que tenemos en el centro, porque todos los centros laborales no son iguales, ni todos los centros de conciliación son iguales, pero el lineamiento, el formato base que nos está dando el Ministerio de Salud, tenemos que adaptarlo al centro de conciliación y al desarrollo de sus actividades, y este plan remitirlo vía correo electrónico al Ministerio de Salud. Hay una dirección electrónica donde enviar. En un principio, cuando recién se iniciaron las fases económicas, han habido diferentes maneras de registrar este plan. Primero se tenía que elaborar el plan y enviarlo por correo electrónico. Luego salió una modificación y se tenía que llenar, habían 27 ítems que te tenían que llenar en un formato en internet y que en la plataforma de SysCovid, y que había que ingresar uno por uno todos los datos del centro. Y luego salieron aprobados los lineamientos con varias modificaciones que simplifica este registro del plan, ¿no?
Entonces, luego de hacer este envío, la autorización es automática, ya no tenemos que esperar como en un principio se hacía, esperar que nos aprueben, sino que la aprobación y la autorización para el reinicio de actividades es automática. Luego, hay que informar en el DCMA del reinicio de la fecha de las actividades. Una vez que ingresas el plan al MINSA, hay que enviar un correo al Ministerio de Justicia para informar. Ahora, la DCMA no tiene una mesa de partes y no tiene un correo donde enviar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo en la mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especificando a quién va dirigido, que es a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y poniendo los datos para que deriven este correo y se registre con la responsable, ¿no? Ahora, estas nuevas modificaciones con la resolución ministerial 448, como les dije, simplifica el tema del registro del plan de vigilancia. Entonces, establece también un formato de lista de chequeo con información básica que se puede ingresar cuando en el centro laboral hay menos de 5 trabajadores. Entonces, con esta lista de chequeo, las empresas que tienen de 1 a 4 trabajadores pueden registrar su plan de vigilancia, y en los centros de conciliación generalmente tenemos integrantes en un mínimo número, ¿no es cierto? Está el director, el secretario general y los conciliadores. Hay centros que muchas veces el mismo director es director, secretario, conciliador, o hay 2 o 3 personas. Entonces, esta lista de chequeo nos facilita el poder registrar nuestro plan y poder reiniciar nuestras actividades. Ahora, ¿qué tiene esta lista de chequeo? Que es el anexo 6 de la resolución ministerial 448. Tiene los datos de la empresa, en este caso, como tiene que ser con RUC, y quien registre la empresa tiene que tener un RUC para poder registrar su plan de vigilancia, tiene que ser a nombre de la asociación que crea el centro de conciliación, porque en la mayoría de centros no tiene RUC, ¿no? Sino que trabaja con la razón social y con el RUC de la asociación que crea el centro. Entonces, se tiene que poner los datos de la asociación, su RUC, dirección, en los datos del lugar de trabajo. Ahí sí se tiene que especificar, como me indicaron en el Ministerio de Justicia, que hay actualmente algunos inconvenientes con algunos centros que no han informado, no han registrado los datos del centro de conciliación, sino solamente de la asociación. Entonces, ahí hay un poquito de inconvenientes y van a tener que volver a enviar su lista de chequeo. Está la nómina de trabajadores con riesgo de exposición. Generalmente la exposición en un centro de conciliación es medio, no es muy alto el riesgo de exposición del COVID. La modalidad de trabajo, de acuerdo a cada característica de cómo es que están registrados, si están en planillas, si están en contratos, qué modalidad de trabajo tiene cada puesto de trabajo, y una lista de chequeo mínima que tiene lo básico, ¿no? La limpieza del centro de labores, la desinfección del centro de conciliación, qué medidas de higiene se están dando, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Entonces, en esta lista de chequeo nos simplifica mucho el tema del registro de este plan. Pero si hay más de 5 integrantes, entonces sí se tiene que presentar el plan de vigilancia total, el formato total, ¿no? Que tiene los 7 lineamientos. Ahora, si hubiera alguna modificación en la implementación del plan, o por ejemplo, en el centro de conciliación
va a ingresar un conciliador, como en el caso del mío, que cuando hicimos el registro, por ejemplo, solamente se registraron a 2 personas, que fue el director y el secretario general. Entonces, para ingresar a los otros conciliadores que ya están acreditados, lo que se tiene que hacer es volver a hacer, en este caso, por ejemplo, la lista de chequeo, volver a reingresar esta modificación mediante el correo electrónico al MINSA, con el mismo plan, con el mismo trámite, e informar al Ministerio de Justicia a través de su mesa de partes virtual. Entonces, cada vez que hay alguna modificación en la aplicación de los protocolos o alguna modificación en los trabajadores, si reingresa o sale alguno, hay que volver a reingresar el plan en el SISCOBID, como si fuera un trámite nuevo, e informar al Ministerio de Justicia. El reinicio de las actividades en los centros de conciliación. Con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, estamos viendo que las actividades que teníamos antes han cambiado mucho, ¿no? La conciliación tiene una particularidad que es personal, que es con contacto directo con las personas. El conversar, el comunicarse, facilita mucho no solo la comunicación, valga la redundancia, sino poder ayudar a que las personas puedan llegar a acuerdos, que puedan conciliar los conflictos que tienen. Como recuerdan de los cursos de conciliación en las técnicas de comunicación, es muy importante estar con las personas, ¿no? Verlas. Es más complicado ver una pantalla o estar con la mascarilla y no poder entenderse muy bien. Hay personas que son visuales, que su comunicación es visual, que entienden mucho viendo los gestos de la otra persona que está conversando con ellos. En conciliación se ve mucho esto, ¿no? Los gestos, la manera como te diriges, el tono de voz, cómo escuchas. No todos entienden solamente escuchando, sino también tienen que ver a la otra persona. Entonces, con estas implementaciones de los protocolos que ahora tenemos y la distancia que se tiene que mantener para poder protegerse de esta enfermedad, está dificultando mucho la comunicación que se está presentando entre las partes. Esto también se acrecenta, ¿no? Se incrementa mucho la dificultad porque los centros de conciliación tienen unas medidas mínimas para poder ser autorizados, que están establecidos en la ley de conciliación. Entonces, hay centros, y en su mayoría, lamentablemente es así, que tienen las medidas mínimas en la sala de audiencias, en los ambientes que tiene el centro, o están establecidos en ambientes, en inmuebles que no tienen mayor facilidad para circular o para tener una ventilación adecuada como se necesita. Entonces, todo esto está incrementando un poco las dificultades de cómo aplicar, de cómo reiniciar nuestro trabajo como conciliadores y poder ayudar a las personas a que lleguen a acuerdos. Con la reapertura de la atención de los centros de conciliación, estos últimos meses, desde el mes de julio, que algunos ya han reiniciado sus actividades, vemos que las materias que han sido consultadas, primero las personas llaman para consultar cómo pueden solucionar su problema o solicitan ya la conciliación, en su mayoría son de temas de familia, alimentos, aumento o reducción de alimentos, en menor medida el régimen de visitas y la tenencia, aunque también está dentro de la mayoría de los casos solicitados, o las 3 materias a la vez como requisito para poder iniciar
el divorcio notarial o municipal. También vemos el pago de deudas, sobre todo de alquileres atrasados, obligación de dar suma de dinero, desalojo, indemnización por daños y perjuicios, y en el tema de contrataciones del Estado, el pago de obligaciones, según lo que hemos podido observar en estos 3 meses que ya se está trabajando en el tema de conciliación. ¿Qué vemos entre las dificultades que podemos tener en el desarrollo del trabajo conciliatorio? Como les venía comentando, del local del centro, ¿no? Tenemos centros que están dentro de inmuebles que tienen ambientes reducidos, con las medidas mínimas exigidas para una sala de conciliación. No tienen mayor ventilación. Hay muchos que cuentan con aire acondicionado para su trabajo, para poder ventilar los ambientes, y como todos sabemos ahora, como recomiendan los expertos, el uso del aire acondicionado es peligroso, la circulación del aire para el contagio del virus, ¿no? Hay centros que no tienen ambientes adecuados para la espera de usuarios antes de atenderlos o para las audiencias. Las salas de audiencias son reducidas, entonces no se puede guardar la distancia mínima de 1,5 metros para seguridad y protección de los usuarios y también de los miembros del centro de conciliación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Realmente es muy complicado por el tema económico. Hemos estado varios meses sin poder trabajar, con alquileres que pagar por el local del centro. No ha habido ingresos. Hay regiones que han estado hasta hace unos días dentro de la cuarentena focalizada o cuarentena total, y hay algunas que todavía la tienen, ¿no es cierto? Entonces, el tema económico es muy importante en el tema, en las dificultades que se vienen presentando para el desarrollo del trabajo en el centro de conciliación. ¿Qué podemos hacer? En los casos específicos de la ventilación, tenemos que adaptar el centro y tenemos que acondicionarlo, ¿no? Para que cuente con una ventilación permanente, no utilizar un sistema de aire acondicionado. Tenemos que cambiar los ambientes. De repente hay centros de conciliación que cuentan o están en inmuebles que tienen 1 o 2 pisos o diferentes pisos y ambientes. La sugerencia podría ser que se modifiquen y se redistribuyan los ambientes del centro, la sala de conciliación, de recepción, la sala de espera, ¿no es cierto? Y informar esto al Ministerio de Justicia, a la DCMA, hacer una nueva redistribución, una redistribución de los ambientes del centro e informarlos para poder tener la seguridad de que podamos estar en un ambiente adecuado para hacer las audiencias de conciliación. A los que tienen las posibilidades, hacer un cambio del local del centro, porque esto, según estamos viendo, va a demorar. Entonces nuestro trabajo no puede parar tampoco, ¿no? Hemos invertido mucho, hemos invertido en conocimientos, en poder prepararnos, hemos invertido en poder establecer un centro de conciliación. Entonces es un poco complicado no volver a trabajar en esto, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos y para poder volver a atender y dar un servicio de calidad. ¿Qué dificultades estamos viendo en la recepción de los documentos y la atención a los usuarios? Hay un peligro latente en la manipulación de documentos, ¿no? Según lo que estamos viendo, documentos en físico. Entonces, al momento de recepcionar los documentos, porque
tenemos que tener las copias, la solicitud, las copias de los anexos, de los documentos que sustenten el pedido de la conciliación. Entonces, se recomienda que la manipulación del papel sea esperando un tiempo prudencial para que no se propague el virus. Según estamos viendo de lo que dicen los estudios, los expertos que están continuamente haciendo seguimiento de cómo se propaga y de cómo podemos protegernos de esta enfermedad. El virus en el papel vive hasta 4 horas, un promedio de 3 a 4 horas, más o menos. Entonces, bueno, pongámoslos en cuarentena, ¿no es cierto? Al momento de recepcionar los documentos, tenerlos un tiempo prudencial para poder manipularlos, ¿no? Lamentablemente el papel no puede desinfectarse con alcohol ni con lejía, se deteriora, no se puede hacer eso. Entonces tenemos que tratar de protegernos y ver la manera de que no se pueda uno contagiar con la manipulación de los documentos, que necesariamente los tenemos que tener. Todavía no tenemos una recepción de documentos virtual para tener un archivo digital de donde guardarlo, ¿no es cierto? También existe el uso de la luz UVC para desinfectar los ambientes y los papeles, que también para quienes tienen las posibilidades y el alcance de poder instalarlos. También vemos una dificultad de que algunos usuarios en hacer el uso de transferencias bancarias para hacer el pago de sus servicios conciliatorios. Entonces, esto también incrementa un poco el tema del contagio. Todo lo que podamos hacer para implementar nuestro servicio, para implementar los protocolos de seguridad, tiene un costo. Y este costo está incrementando los costos del proceso de conciliación. No solo de la administración del centro, también de los implementos de seguridad, la modificación de ambientes, el mobiliario. Entonces, el costo de la audiencia de conciliación ya no va a ser la que había antes, se está incrementando. Hay centros que tienen autorizado hasta cierto monto y están teniendo que pedir otra vez la autorización, registrar en la DCMA el incremento de sus tarifas, de los costos administrativos y honorarios del conciliador. Entonces, también en este tiempo es una dificultad, ¿no?, para los usuarios de acceder a un proceso conciliatorio que ha incrementado su valor, incrementado sus costos económicos. ¿Qué podemos hacer para poder trabajar tranquilos y poder atender a las personas en este primer momento de recepcionar los documentos, de darles atención, de informarles sobre la conciliación? Bueno, actualmente no tenemos, como estamos diciendo, estamos conversando desde hace varios meses, la posibilidad de tener una conciliación virtual. Las personas que llaman a consultar, sobre todo los abogados, están pidiendo que se haga estas audiencias de manera virtual, ¿no?, para protegerse, para protegernos todos del peligro de contagio del COVID. Pero no se puede hacer porque las audiencias de conciliación son personales. Pero en el caso de poder empezar una audiencia de conciliación, la coordinación puede ser virtual. No es que estemos haciendo una audiencia de conciliación, sino que para el estudio del expediente, para poder informar, para poder coordinar, puede ser por vía telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico. Los documentos los pueden enviar por correo electrónico, y la preparación de la audiencia sí se puede hacer de manera digital. A los conciliadores, inclusive a los conciliadores designados, se les puede enviar de manera digital
los documentos de manera reservada, eso sí, siempre guardando la reserva del proceso, para que tengan a su disposición la información y poder preparar la audiencia de conciliación. Entonces, eso siempre y cuando enfatizando y coordinando con las partes, con el solicitante, que tenga que presentar sus documentos y enviarlos al centro en físico, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que sea una audiencia virtual. No tenemos audiencias virtuales como están diciendo, como están comentando, o hay abogados que dicen, no, pero a mí me han recibido mis documentos de manera virtual. No es eso. Podemos tener la información, pero en cumplimiento con la ley y el reglamento de conciliación, la presentación de la solicitud, la recepción de la solicitud, sí es en físico. De la entrega de las invitaciones, otro de los motivos por los cuales tenemos un poco de dificultades ahora en el trabajo conciliatorio, en el servicio conciliatorio, es la entrega de las invitaciones, ¿no? No solo por el desplazamiento al domicilio de los invitados a conciliar, sino porque se ha incrementado la negativa de la recepción de documentos. Las personas en estos últimos meses tienen, y con toda la razón del mundo, mucho temor en recibir un papel, ¿no? Un recibo, un documento, cualquier misiva que les llegue en físico. Entonces, cuando vamos a los domicilios de los invitados a conciliar, es que hay mucho temor en la recepción de los documentos y no es tan sencillo, no es tan fácil dejarlos, ¿no? Entonces, el principal inconveniente en esta parte del proceso de conciliación, proceso conciliatorio, es la entrega de las invitaciones. Ya no vemos, de repente hace los dos primeros meses, tres primeros meses, ha sido un inconveniente el desplazamiento por la falta de movilidad, porque no estaba permitido poder desplazarse en vehículos particulares, mucho peligro en lo que son los vehículos de servicio público, pero a partir del mes de octubre ya está un poco más fácil de poderse desplazar, ¿no es cierto? Entonces, sigue permaneciendo la negativa de recepcionar los documentos y mucho menos firmar el cargo de recepción de la invitación de conciliación. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder subsanar eso, para poder facilitar un poco el tema de que sí se reciba? Podemos poner la invitación y la información en bolsas plásticas, en las cuales sea fácil poderles esparcir alcohol, poder desinfectar, que las personas encargadas de la notificación puedan desinfectarlos antes de entregar, o sea, seguir un protocolo de entrega, así como el delivery, también de entrega de las invitaciones a conciliar. Y es muy importante, para poder tener éxito en la entrega de las invitaciones, que es muy importante, que en el momento en que se esté coordinando con el solicitante, que dé la información detallada del invitado a conciliar, invitado o invitados a conciliar. Dónde está su domicilio, quiénes están en el domicilio, de repente se puede tener el teléfono para poder coordinar, señor, vamos a llevarle esta invitación, somos del Centro de Conciliación, para que puedan recepcionarlo, para que no sea tan de sorpresa que llegue la persona encargada de la invitación a la casa y no quieran recepcionar la invitación, ¿no? Entonces es muy importante coordinar previamente
con el solicitante y en los casos que se permita y que se pueda, con el invitado a conciliar, para que se pueda efectivizar la entrega de la invitación a conciliar. En la audiencia de conciliación, como comentamos hace un momento, al principio de la ponencia, la comunicación en este tiempo se ha dificultado mucho, ¿no es cierto? Ya no podemos tocar a las personas, no podemos expresarles con gestos cuando conversamos todo lo que quisiéramos transmitirles, porque no hay una distancia cercana a la que estábamos antes acostumbrados. Pero en este tiempo ya han pasado ya unos meses desde que empezamos con esta pandemia y nos estamos acostumbrando a esta nueva forma de comunicarnos, ¿no? De poder ver a personas que no están en nuestro entorno cercano y conversar con ellos con la mascarilla puesta, con los protectores faciales puestos y acostumbrarnos a comunicarnos de esa manera. Es muy complicado hacerlo en una audiencia de conciliación, sobre todo conversar de conflictos que tienen y toda la carga emocional y todo lo que engloba el conflicto que los trae a una audiencia de conciliación. Entonces, esto ha incrementado la dificultad de poder llevar a cabo una audiencia de conciliación, ¿no es cierto? También vemos que hay una imposibilidad en el desplazamiento de las partes, de los solicitantes y de los invitados a conciliar, para que puedan acudir a la fecha de la audiencia. Puede ser que estén en otro lugar, puede ser que no tengan posibilidades de salir, puede ser que los invitados a conciliar o los solicitantes sean mayores de 60 años que actualmente todavía se encuentran imposibilitados, prohibidos de salir fuera de sus domicilios, que sean personas vulnerables con factores de comorbilidad y a los cuales es peligroso que puedan salir por el riesgo de contagio, las personas que tienen problemas respiratorios, cardíacos, asma, presión alta, diabetes, que está peligroso que salgan y que también están dentro de prohibidos también de salir fuera de sus domicilios todavía, ¿no? También vemos que pueden haber casos que los invitados estén enfermos de COVID y no pueden ir a la audiencia de conciliación y el solicitante está pidiéndolo porque tiene necesidad de solucionar el conflicto. Puede ser de que también expresen la negativa de acudir a la audiencia por temor a contagio y no asistan, que haya más de un invitado a conciliar, entonces el centro no tenga las condiciones para poder tener a más de un invitado. Aparte, tenemos al solicitante, a varios invitados o varios solicitantes más el conciliador. Y el centro no tenga la infraestructura o el ambiente necesario para poder hacer una audiencia de conciliación con todas las personas. La dificultad de comunicarse por el uso de mascarillas, que esto impide que las partes no escuchen bien y no entiendan lo que se está hablando. La audiencia presencial en sí es un peligro. Al no ser virtual aumenta el peligro de contagio. Y en las salas de audiencia, como hemos venido diciendo, que no se encuentran acondicionadas para la protección de los asistentes, no tienen una ventilación óptima, no tienen medidas mínimas, tienen medidas mínimas y no permiten que haya un mayor espacio para poder protegerse, con la distancia mínima de 1,5 metros entre los asistentes, ¿no? O que el centro de conciliación no tenga un ambiente adecuado para una reunión privada. Entonces, si el centro tiene las medidas mínimas, los ambientes mínimos necesarios solamente para su aprobación, su autorización, para hacer una reunión privada,
guardando todos los protocolos de seguridad también es un poco complicado. ¿Qué podríamos hacer en algunos de los casos? Si las partes no pueden acudir personalmente, tienen que dar o pueden dar un poder por escritura pública para que un apoderado los represente en la audiencia. Esto va a demorar un poco el tema de los procesos de conciliación, del plazo de la audiencia, pero si tienen la intención de conciliar, podrían hacerlo de esta manera. Adaptar los ambientes del centro y debemos coordinar que la asistencia a la audiencia tiene que ser personal, los acompañantes y abogados deben esperar afuera de la sala de audiencia, incluso fuera del local del centro, y al hacer esto se podría permitir que puedan consultar o coordinar vía telefónica si la otra parte está de acuerdo. Es muy importante al iniciar la audiencia de conciliación que las partes puedan llegar a acuerdos de cómo desarrollar la audiencia. Ya que estamos en una nueva forma de desarrollarla, un primer acuerdo sería, luego de conversarlo con ambas partes, cómo desarrollar la audiencia de conciliación, cómo podemos hacerlo de tal manera en que estemos protegidos, que podemos conversar, que podemos dialogar sobre el conflicto, podemos llegar a acuerdos para poder solucionarlo siguiendo los protocolos, ¿no? ¿Qué decirles, qué advertirles? Tenemos que tener paciencia, tenemos que estar atentos a lo que dice la otra parte. Vamos a demorar un poquito más, no lo vamos a hacer rápido, porque lo importante aquí es que ambos entiendan, que puedan comprenderse, que puedan decir lo que vienen a decir y puedan llegar a acuerdos, pero sí, es un poco complicado con la mascarilla, fastidia un poquito, pero hay que tener paciencia para hacerlo, ¿no? Entonces, un primer acuerdo, y si lo logramos, es muy importante esto, es que las partes acuerden cómo desarrollar la audiencia de conciliación. Con esto avanzamos también y nos ayuden que tengan disponibilidad de llegar a los acuerdos, ¿no? Esta primera conversación, en los momentos previos de la conversación del conflicto, se hace con el monólogo y nos va a ayudar bastante en el desarrollo de la audiencia. Es importante explicarles que la situación normal que teníamos antes ha cambiado, ¿no? Tenemos que adaptarnos, tenemos ahora una nueva forma de comunicarnos. Tal vez pueda ser necesario, y sé que tengo conocimiento de que en algunos centros de conciliación han puesto protectores acrílicos, sí, para protegerse, inclusive hasta en la sala de audiencias, ¿no? En la mesa de la sala de audiencias han puesto los separadores para que las partes cuando conversen no tengan, porque las mesas no son tan grandes, no tengan el peligro de poderse contagiar, porque no sabemos quiénes son asintomáticos o quienes puedan tener tener la enfermedad y el peligro de contagio. También tenemos, al finalizar la audiencia y al firmar el acta de conciliación, tenemos que tener muy en cuenta que todavía allí también hay riesgo de contagio, ¿no es cierto? Luego de terminar la audiencia de conciliación, sabemos que tienen que firmar el acta y tienen que firmar los libros de asistencia y entregarles el acta de conciliación, y tienen que firmar el libro de entrega del acta. Entonces, es necesario el uso personal de lapiceros, entonces hay que tener lapiceros para cada persona para que lo utilicen y bueno, se lo lleven para no tener ese peligro de contagio. Y es también aconsejable tener implementado un protocolo de expedición de las actas. En qué momento entregarle,
sí, tenemos que entregarle inmediatamente el documento una vez que lo suscriben, se saca copia, se legaliza por la secretaria, el secretario del centro, y entregarle a cada parte. Pero también en esto es necesario explicarle a las partes que tenemos que cuidar su seguridad. Entonces, es necesario implementar protocolos de cómo hacerlo, en qué momento darles el acta, esperar un momentito o que regrese, está listo, mire, pero darles en un sobre o ver de qué manera puede ir desinfectado para que ellos vayan con tranquilidad y puedan regresar a sus hogares sin ningún peligro de contagio. Con esta nueva normalidad, hemos visto que el trabajo que tenemos ha cambiado mucho, como les venía diciendo, ¿no? Nos hemos visto obligados a dejar de trabajar durante un tiempo prolongado, un buen tiempo. Y luego, en toda la situación económica en que estamos viviendo en el país, tener que reinvertir para poder acondicionar nuestro lugar de trabajo para poder reiniciar las actividades que desempeñamos, ¿no? De tener mayores costos en los servicios que brindamos y tener una actividad que antes era eminentemente de contacto personal, como les decía, con los usuarios de nuestros servicios, y que ahora ese contacto pone en riesgo nuestra propia salud. Por ahora no tenemos una opción inmediata de tener modificaciones a la ley de conciliación de manera próxima, ahora mismo. Entonces, como la ley de conciliación y la normatividad es personal, nos establece que las audiencias de conciliación, el proceso conciliatorio es personal, entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en este momento y tener paciencia, que tiene que variar en algún momento, ¿no? Esperemos que pronto se puedan realizar, así como el Poder Judicial ha establecido sus propios protocolos de audiencias virtuales, de qué manera se está haciendo el trabajo. Va a llegar un momento en que esto va a cambiar y hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Tenemos que adaptarnos y seguir brindando un servicio de calidad, como lo hemos venido haciendo, para que las personas que acuden a nosotros puedan ver satisfechos sus necesidades de poder solucionar sus conflictos. Y no solamente hacerlo por un tema de formalidad, de un requisito de procedibilidad, y que necesito mi acta y la necesito ya para poder demandar, ¿no? Nuestro trabajo conciliatorio está abocado a solucionar los conflictos. De repente es ahora muy difícil, pero tenemos que adaptarnos a cómo lo vamos a venir haciendo y seguir haciéndolo también, ¿no? No cambiar eso y no desmayar en nuestro intento de poder conseguir que nuestro país cambie. Veámoslo como una oportunidad de cambiar, de poder que las personas puedan pensar en que tienen que cuidar al otro, cuidarse uno mismo, cuidar al otro y poder satisfacer las necesidades que tienen pensando en la otra persona. Entonces, esto también que nos vienen diciendo constantemente durante todos estos meses, que tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. Esto también contribuye a un cambio en la forma de pensar de los ciudadanos, de las personas que van a acudir a nuestro centro, porque sirve de algo. Es un poco la manera de cómo tenemos que solucionar nuestro conflicto, no solamente pensando en mí, sino también pensando en el otro, ¿no es cierto? Y algo muy importante, debemos tener en cuenta que los protocolos que vamos a seguir no solamente salvaguardan la salud de los operadores del centro de conciliación, no solamente a nosotros en el centro, sino también a los usuarios, y viceversa. Entonces, cuando implementemos nuestros protocolos de seguridad, no solamente pensemos en que tenemos que cuidar a los usuarios, o solamente tenemos que cuidarnos nosotros y protegernos de que no nos contagiemos. Y tener un término medio y poder realizar nuestro servicio
de la mejor manera, con la calidad que se necesita y cuidando también a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Doctora. Muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia. Y es una gran realidad, sobre todo el poder cuidarnos nosotros y cuidar a los usuarios que se dirigen a nuestros centros de conciliaciones con el motivo de poder arribar a acuerdos conciliatorios, ¿correcto? Asimismo, de la misma forma, viceversa, ¿no? Tener mucho cuidado. Es por ello que el mismo Ministerio de Justicia nos exige a nosotros el que podamos nosotros emitir los protocolos salvaguardando nuestra salud. Bueno, doctorita, muy interesante su ponencia. Tenemos preguntas, las mismas que han dejado los panelistas en los formularios, en la cual, si me permite, por favor, ayudarme a poder darle una respuesta a las mismas que nos han dejado. Por ejemplo, tenemos una que dice, si la solicitud de conciliación y anexos deben de ser entregados al centro de conciliación mediante correo electrónico y o WhatsApp, ¿es factible la conciliación virtual? No. Como hemos venido conversando y como sabemos, la conciliación está regulada por la ley y el reglamento de conciliación y es personal. Entonces, la asistencia al centro es personal. Lo que podemos coordinar es que nos envíen la información, los momentos previos a la admisión de la solicitud de conciliación, porque antes de admitir el proceso conciliatorio, antes de admitir la solicitud, tenemos que estudiar, tenemos que revisar todos los documentos y la solicitud que nos traen, ¿no es cierto? Antes de ponerles el sello, porque sabemos muy bien que una vez admitido la solicitud, tenemos que empezar el proceso conciliatorio, y si no hemos revisado bien los documentos y la solicitud, puede haber, como siempre se han presentado durante todos estos años en que estamos conciliando, siempre se han presentado dificultades. Entonces, ahora más que nunca es necesario, antes de iniciar el proceso conciliatorio, antes de recepcionar, revisar la solicitud y los anexos. Y eso se puede hacer de manera virtual. O sea, nos pueden enviar, y una vez que ya se revise y se establezca que sí es una materia conciliable, que sí podemos llevar la audiencia en nuestro centro, entonces recién ingresarlo, ¿no? Y eso también lo pueden enviar, o sea, puede ser mediante courier, lo puede ingresar el abogado, el solicitante, y nosotros recepcionarlo. Pero eso no quiere decir que sea una audiencia virtual o sea un proceso virtual. Claro, es correcto, ¿no? Entonces, con ENVE se establecería la absolución de la pregunta, en la cual nos dice, si los acuerdos son virtuales, ¿qué pasa si no firma el acta? Es lo mismo que nos ha repetido, ¿no? De que las audiencias son de manera presencial. Y otras que dice, ¿se puede aplicar la virtualidad a las audiencias de conciliación? Se tendría que adecuar la normalidad y el reglamento. Es correcto, aún todavía no se ha previsto, si bien es cierto, existe por ahí una ley que quiere interceder a los nuevos cambios de la tecnología para el tema de la conciliación, aún no hay nada claro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir rigiéndonos a nuestra ley 26. Hasta que no se establezca y no se implemente, no se modifique la ley, tenemos que seguir trabajando con lo que está establecido, ¿no? Y adaptarnos y cumplirlo. No podemos cambiarlo, no podemos adaptarlo para hacerlo de manera virtual porque no estaríamos cumpliendo con lo establecido en la normatividad. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Así, definitivamente nos queda muy claro a todos los participantes, que somos en la mayoría conciliadores y directores del Centro de Conciliación, nos queda muy clara esta pregunta, en la cual ya la doctora la expuso. Entonces, doctora, 3 preguntas sobre el tema de protocolo. ¿Cuál es el tipo de protocolo utilizado actualmente en la atención
¿cuál es el protocolo utilizado actualmente? Bueno, el plan de vigilancia establece lineamientos que tienen que cumplirse, ¿no? Si bien es cierto, como les venía comentando, podemos registrar nuestro plan con la lista de chequeo de vigilancia, con el anexo 6 de la resolución ministerial 448, que es un formato simplificado. Eso no quiere decir que no tengamos que cumplir todos los lineamientos que establece la resolución ministerial 448. Entonces, allí están contenidos los lineamientos que corresponden a la limpieza del centro, que corresponden al lavado de manos, a los implementos de seguridad que tienen que utilizarse, que es necesario que las personas que atiendan al público tengan un separador que los proteja, un protector, no solamente la mascarilla, el protector facial, sino un protector en el lugar que tienen de atención, también el seguimiento de salud de los trabajadores. Todos estos lineamientos y todos estos protocolos se tienen que cumplir, muy independiente a si nosotros registremos un plan de vigilancia completo o la lista de chequeo simplificada. Definitivamente. Entonces, nuestra última pregunta, doctora, para que nos quede a todos muy claros. La pregunta de nuestro ponente son, ¿los protocolos están diseñados de acuerdo a un estándar general? ¿Son de acuerdo al clima o a la infraestructura? Y en caso de no cumplirlo, ¿existen sanciones a los centros que no lo hagan? El protocolo está establecido de acuerdo al plan de vigilancia, como les decía, de la resolución ministerial 448. Es de manera general para todas las actividades económicas que se desempeñan en el país, que se realizan en el país. Entonces, al momento de elaborar el plan para el centro de conciliación, tenemos que adaptarlo de acuerdo a las características que tenemos en el centro y de acuerdo a las funciones que realizamos, a los servicios que realizamos. Entonces, en cada región es diferente, ¿no? En lo que se desarrolla en la costa, con el clima de la costa y con la infraestructura que hay en la costa es muy diferente a las regiones que hay en el Ande, en la selva, en el oriente. Y entonces tenemos que adaptarlo de acuerdo, como le digo, de acuerdo a las características. Ahora, este plan de vigilancia que está registrado en el MINSA es susceptible de fiscalización, de control. Se ha establecido que Censopaz es la entidad del Instituto de Salud, que es la entidad encargada de la administración del registro de los planes de vigilancia, pero el MINSA, su salud, SUNAFIL, la OEFA, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las entidades fiscalizadoras, todos tienen la prerrogativa, tienen la capacidad de poder fiscalizar y controlar que se esté desempeñando, que se esté cumpliendo con el plan de vigilancia. Y sí hay sanciones porque ¿cuál es la sanción inmediata? Que cierren el centro de conciliación porque no está cumpliendo con el plan que tiene que hacer con los protocolos de salud. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque sí vamos a estar fiscalizados y controlados, ¿no? Que se esté cumpliendo los planes. Y más que una sanción, más que venga el Ministerio de Salud, que venga SUNAFIL, que venga el Ministerio de Justicia a controlarlos y a fiscalizarnos, los primeros fiscalizadores somos nosotros, porque lo que está en juego, lo que tenemos que valorar más, lo más importante es nuestra salud y la de nuestros usuarios. Entonces, quienes tenemos que controlar y ver que se cumpla todo, somos nosotros, porque las instituciones públicas no se van a enfermar, nos vamos a enfermar nosotros, se van a enfermar nuestros clientes, y eso es mucho más peligroso y mucho más sancionador que venga una institución pública y nos sancione, ¿no?
Sí, es correcto. Entonces, todas las preguntas han sido totalmente absueltas, doctora, y agradecerle una vez más